Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com, y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros y de todo eso que nos gusta tanto a los deportistas y corredores, sobre todo en cuanto a tecnología. Y en el episodio de hoy os voy a contar mi experiencia tras casi un mes y poco, con el último, o con el, no sé si el último, pero sí el primer y único brazalete óptico de Decathlon, que es el Kalenji HRB 500. Un nombre súper feo, ya lo sé. Si lo queréis buscar en la web y demás, lo vais a tener en las notas de este episodio, tanto el enlace a Decathlon como también el análisis y mi opinión sobre este brazalete óptico, que eso os lo voy a contar aquí en el podcast, pero en el artículo que he preparado en la web, en palabraderunner.com, podéis ver las gráficas comparativas directamente contra el Polar British Sense, que es el otro brazalete óptico que yo utilizo ya desde hace 6-7 meses, 8 meses, y para mí es toda una referencia en cuanto a precisión y demás a la hora de entrenar por pulso y registrar mi frecuencia cardíaca. Así que, como he hecho esas comparativas con gráficos y demás para que veáis cómo se correlacionan entre este brazalete más barato de Decathlon y el Polar British Sense, que cuesta 80 euros y para mí, como digo, es la referencia, pues todo eso lo tenéis desarrollado en la web, en palabraderunner.com o en el enlace de la nota del episodio. Bueno, vamos al lío. Creo que fue por noviembre o así cuando lanzaron el reloj de Decathlon junto a Coros, el Keep Run 500, que revisando la página de Decathlon dije, coño, no sabía que habían sacado también un brazalete óptico, y efectivamente, y lo llevo utilizando pues prácticamente en casi todas las salidas que he hecho desde finales de diciembre hasta hoy. Estoy grabando esto 2 de febrero, pues hoy mismo también lo llevaba en el brazo puesto. Así que después de un mes y pico con un entrenamiento constante, utilizando en un brazo el Verity Sense y en el otro brazo con otro reloj este Kalenji HRB 500, pues os cuento mi experiencia con él y os cuento también la precisión que tiene y demás. A nivel de características, bueno, si no sabéis lo que es un brazalete óptico, pues básicamente para medir pulso cuando entrenamos puedes hacerlo directamente con el sensor que llevan los relojes. Prácticamente todos los relojes del mercado hoy en día llevan sensor óptico en la parte trasera que está en contacto con nuestra muñeca y demás. Es verdad que no siempre da la mejor precisión y sobre todo depende mucho de la persona y de la piel y demás. Mucha otra gente opta por la clásica banda de frecuencia cardíaca de pecho, la de toda la vida, la que se coloca ahí y demás, que esto, bueno, funciona muy bien en general, pero también tiene el inconveniente de que a veces, o depende de la persona también, es más incómoda, en mujeres también es más incómoda por el pecho, se resbala para abajo y lo que sea. Y desde hace unos años también existen los brazaletes ópticos que Polar para mí es una de las referencias en este sector, antes con los OH1 y ahora con el Verity Sense, que es el último modelo que sacaron y que creo que también le dedico un episodio aquí en el podcast y tenéis también artículo en Palabra de Runner. Y como suele ocurrir, pues han salido bastantes alternativas más baratas en esto de los brazaletes ópticos, que los brazaletes ópticos es básicamente un sensor óptico integrado con una especie de pastillita que va envuelto en un brazalete normalmente de velcro, o en el caso por ejemplo de Polar es una banda un poco más elástica y la esquina y la punta justo de la banda es de velcro. Entonces eso te lo colocas directamente en el bíceps, en cualquiera de los dos brazos, en la posición que más te guste, más apretado o menos, pero sobre todo que no se mueva y que no le entre la luz al sensor óptico de pulso. Por cierto, antes de continuar, un pequeño disclaimer aquí. No penséis, por si alguien se lo pregunta, que estos sensores ópticos en los brazaletes son iguales que los que encontramos en los relojes GPS. Bueno, me explico. Sí que son iguales, sí que pueden ser muy parecidos en cuanto al sensor en sí, el hardware, el producto, sí que es igual o parecido en algunos casos a los de los relojes GPS, pero es que la precisión cambia por completo, porque en el brazalete, al estar fijo en el brazo y en una posición que no le entra luz, que no se va a mover, que no recibe vibraciones como sí ocurre con la muñeca, sobre todo por el peso del reloj y demás, la precisión y las mediciones cambian por completo. O sea, la clave está en la colocación y el ajuste, y estoy completamente seguro que si tú tienes el reloj que tengas, el Garmin lo que sea, el Polar lo que sea, el Sunto lo que sea, y dices, madre mía, qué desastre de pulsómetro óptico tiene, pues estoy seguro que tú a tu reloj le cambias la correa, le pones una de velcro y te lo colocas un poco más arriba, bien ajustado con una correa de velcro, y las mediciones van a cambiar por completo. Pues bien, en los brazaletes ópticos, pese a ser un sensor óptico, la precisión es muchísimo mejor en general. Siempre depende del modelo también. Si es un sensor de mierda, pues va a funcionar fatal, pero en general la posición y el ajuste es lo clave para que el sensor óptico funcione bien. Así que dicho esto, os cuento ahora así mi experiencia con el HRB 500, con este nombre nefasto que le han puesto a este brazalete óptico. Primero,
Tiene conectividad Bluetooth Smart 4.0, así que prácticamente lo podemos conectar con casi cualquier reloj del mercado, sobre todo los más modernos. Los más antiguos de Garmin, pues sí que es verdad que solo podíamos conectar brazaletes o pulsómetros ANT Plus, pero prácticamente desde hace ya bastantes generaciones de Garmin, todos los relojes también se pueden conectar con bandas de pulso y sensores externos Bluetooth, así que este sería compatible. Aunque esto sea de Kalenji, no significa que esté únicamente para productos de Decathlon. Y bueno, yo lo he utilizado perfectamente con el Keep Run 500 estas semanas, pero también lo he conectado sin problemas por Bluetooth a otros relojes que tengo por aquí, al Sunto 5 Peak, que lo tengo desde esta semana, que ha sido el nuevo lanzamiento de Sunto la semana pasada. El Core Space 2 funciona perfectamente, con un Garmin Fenix 6X Pro funciona perfectamente, el Polar Vantage M2 y el V2 funciona perfectamente, el Sunto 9 Peak también funciona, así que prácticamente cualquier reloj que permita conectarle sensores externos Bluetooth se puede conectar con este brazalete óptico de Kalenji. ¿Qué pasa? Que tú te metes en la web de Decathlon y una cosa curiosa es que solo publicitan la conectividad Bluetooth, no tiene ANT Plus, pero es que sí que tiene ANT Plus. O sea, esto es un poco confuso porque aunque no lo ponga ni en la caja ni en ningún sitio, el otro día, revisando los datos de especificaciones para poder hacer análisis y demás, me fijé que en la página de Decathlon pone sí es compatible con ANT Plus, contacte con soporte. Y dije, coño, ¿cómo es esto? Me contacté con soporte, obviamente, me respondieron en 24 horas, una cosa así, por email, y efectivamente te mandan las instrucciones por email para que actualices el firmware del brazalete, que se hace con dos aplicaciones que no tienen nada que ver con Decathlon, y te lo actualiza en cosa de un minuto desde el móvil. Y efectivamente ahora puedo conectar, por ejemplo, por ANT Plus este brazalete con mi Forerunner 735 XT, que solo tiene conectividad ANT Plus, el Bluetooth solo sirve para el móvil, no sirve para accesorios. Pues antes no podía, en las primeras semanas no podía, y esta semana, al preparar el análisis y demás, lo vi, he actualizado el firmware y ahora también es compatible con ANT Plus. Así que pues tiene doble conectividad, Bluetooth y ANT Plus. Ya sabes que si te compras este brazalete, en la caja ni en ninguna parte va a poner nada de ANT Plus, ni va a funcionar con ANT Plus, pero tienes que contactar con Decathlon y que te mande las instrucciones de actualización. No os las digo yo aquí, primero porque es más fácil que os lo manden, que te mandan un PDF y un vídeo, y segundo porque también te mandan el archivo con el firmware nuevo, que es el que te tienes que descargarte y meterlo a través de la aplicación esa desde el móvil. Y no lo digo por aquí precisamente por ese archivo, porque quizá en unos meses ese archivo cambia o sacan una nueva versión o lo que sea, entonces prefiero que os lo mande directamente de Decathlon y os manda la última versión compatible, digamos, y ya está. Pero vamos, que es compatible con Bluetooth y con ANT Plus. Así que prácticamente es este brazalete óptico de Kalenji compatible con virtualmente todo lo que hay en el mercado, desde relojes GPS, ciclocomputadores de bicicleta de cualquier marca, también con aplicaciones, por supuesto. Puedes conectar este brazalete con Strava en el móvil, que ya no recuerdo si le pusieron lo de conectar accesorios, ya no se lo quitaron, ya no recuerdo si se lo volvieron a poner, ahora mismo estoy confuso, pero bueno, con otras aplicaciones tipo Runtastic o la propia Decathlon, la de Decathlon Coach para entrenar con ella, o por ejemplo con Zwift Run o con Zwift, la de ciclismo, Zwift a secas. Puedes conectarlo con cualquier aplicación y va a funcionar perfectamente este brazalete Bluetooth, ya sea conectándolo al ordenador con Zwift o con tu móvil o con el reloj. Y antes de pasar a temas de precisión y demás, os cuento un poco sobre la comodidad de este tipo de brazalete, que para mí es algo bastante importante, sobre todo porque va a acompañarme durante horas y horas y horas y horas de entrenamiento en el brazo. Y es verdad que el Polar VeritySense aquí está bastante por encima. El acabado del Polar es más fino, digamos, un sensor mucho más cuidado, más compacto, la correa también es más agradable en general, el propio textil, y en el Kalenji HRB500 es un sensor, o en general es un brazalete más tosco, digamos un poco más vasto, la correa es más gruesa, es toda una correa de velcro, que esto por una parte es peor porque tiene un peor diseño, pero por otra parte me parece mucho mejor, y ojo, mucho mejor el ajuste de este sensor de Kalenji, del HRB500, que el ajuste del VeritySense. ¿Por qué? Porque en el VeritySense tienes que ajustar la correa, digamos, normal y solo tienes una pequeña pieza de velcro, y en cambio en el HRB500 es toda la correa de velcro, toda. Que es verdad, que sí, que esto lo hace bastante más tosco, más grueso y se empapa más con el sudor. Si sudas mucho, te tiras agua por encima o lo que sea, esta correa se empapa más que la del Polar, VeritySense, pero como digo, como al ser todo velcro, para mí el ajuste es mejor y es más fuerte, tiene un velcro más fuerte que el de Polar, es un velcro más tradicional, pero al mismo tiempo más fuerte. Por contra, aunque tiene muchas más opciones de ajuste y más fuerte que el Polar es ligeramente más flexible, y en cambio en el HRB500, en el brazalete de Kalenji,
el velcro no es flexible. Toda la correa es fija tal cual, no cede nada. Entonces, una vez que te lo ajustas, tienes que ajustártelo varias veces hasta quedar con el punto bueno para ti, porque claro, al estar colocado en el bíceps ya sabéis que, bueno, giras el brazo o lo flexionas y el bíceps puede cambiar ligeramente de tamaño. Va cambiando de tamaño. Cada uno, si está más fuerte o más flojo, eso es otra cosa, si tiene más bíceps o no. Pero es verdad que si te lo apretas demasiado con el bíceps relajado, digamos, con el brazo extendido, cuando contraes y flexionas el codo, pues el bíceps aumenta un poco de tamaño y al no ser flexible puede ser un poco incómodo. Pero como digo, esto es cuestión de pillarle el punto al ajuste que vas a utilizar y ya dejarlo ahí para siempre. Y ya un último apunte respecto a la colocación. En el caso del Polar Verity Sense se puede colocar tanto en el antebrazo como en el bíceps, a mitad de altura, pero Decathlon no dice nada del antebrazo, solo dice que se coloque a media altura del bíceps. Yo de todas formas lo he utilizado en algún entrenamiento suelto en el antebrazo y también ha medido bien, así que bueno, puedes utilizarlo donde quieras. A mí personalmente de todas formas me gusta más a la altura del bíceps, a la mitad del bíceps, pero si lo quieres probar en el antebrazo, lo he probado como el Polar Verity Sense, que sí que dicen que esa es una de sus posiciones y también funciona. Respecto a la batería de este brazalete de Decathlon, del Kalenji HRB500, tiene una autonomía máxima por carga de 24 horas. Si entrenas 1 hora al día, 1 hora y media al día o 2 horas, pues te divides tú entre 24 horas y sabes más o menos cuántos días vas a tener de autonomía. El funcionamiento es muy simple, solo hay un único botón en el brazalete, lo pulsas una vez, se enciende y automáticamente se pone a buscar el reloj que tengas ya sincronizado. Si no tiene ninguno sincronizado, pues se pone en modo de emisión de su señal. Y desde el reloj lo seleccionas o desde la aplicación o lo que sea lo seleccionas y ya se queda guardado para la próxima. Y el único LED que aparece, que tiene en la parte frontal el brazalete, cambia de 3 colores, entre verde, azul y rojo, y aparece rojo cuando la batería está por debajo del 20%. Y entonces esa es la única señal que tenemos para cuando nos indica que tenemos que cargarlo. Y ahora ya sí, después de toda esta introducción de características y más, al turrón de verdad, a lo que realmente importa en un pulsómetro, al fin y al cabo, y es: mide bien el pulso el Kalenji HRB500, o cómo es la precisión de este brazalete, se compara con el Polar, con otras bandas y demás. Pues os hago spoiler, funciona realmente bien, de verdad, funciona muy bien. En el blog, como digo, en el artículo que tenéis en la nota del episodio, os pongo ahí 3 o 4 gráficas de entrenamientos comparados, sobreponiendo, digamos, los datos del Polar Verity Sense con los del Kalenji HRB500, y prácticamente los datos son calcados en todos los entrenamientos que he subido. He puesto 3 ejemplos, pero vamos, ha sido así la tónica general en el último mes de entrenamientos que he hecho con los 2 brazaletes, uno en cada brazo. Como siempre, bueno, este tipo de pruebas, si no lo sabéis, llevo 2 relojes, un brazalete está conectado a un reloj, el otro reloj, y luego con una herramienta en el ordenador combino los datos y los comparo perfectamente para que se vea solapado, a ver si durante toda la gráfica de pulso, a ver si alguno ha hecho un pico raro o ha tenido una desconexión y demás. Podéis ver las gráficas en el blog, en la página web. Respecto, por ejemplo, a un entrenamiento simple, un rodaje a ritmo constante 100%, no cambias de ritmo, no hay sobresaltos, no haces una serie, no haces nada, simplemente un rodaje a ritmo. En una sesión de ese estilo, el pulso medio es exactamente el mismo con los dos brazaletes, los relojes han medido exactamente el mismo pulso medio y solamente una única pulsación máxima de diferencia. 158 me midió en ese entrenamiento concreto el Verity Sense y 159 de máxima el HRB500. De pulso medio, igual, 149. En un entrenamiento de series de 5 por 1200 metros, creo que fue un entrenamiento de casi 1 hora y media, una cosa así, entre calentamiento y enfriamiento. Además, creo que os lo comentáis en el podcast, no recuerdo. Pues solo una pulsación de diferencia media entre los 2 brazaletes, el Polar Verity Sense y el de Kalenji, 153 en uno, 154 en otro, y 2 pulsaciones de diferencia en el pico máximo que registraron ambos brazaletes, 182 uno y 184 otro. Esto es un poco rollo que os lo cuente por voz, pero lo tenéis gráficamente en la página web, como digo. Y otro entrenamiento, un día de recuperación con unas aceleraciones, unos strides que básicamente es sin parar, sin hacer recuperación ni nada, simplemente pegar acelerón de golpe y volver a recuperar, acelerón, volver a recuperar, acelerón, volver a recuperar. Pues lo mismo, 2 pulsaciones medias de diferencia entre los 2 brazaletes, datos que considero bastante respetables entre los dos y que prácticamente son inapreciables, una pulsación de media en un entrenamiento de 1 hora, una cosa así. Sí que es verdad que lo he comentado en el artículo, sobre todo en este entrenamiento concreto, se ve como la gráfica, el Verity Sense como que responde un poco más tarde y no lo achaco al sensor, sino que lo achaco a que no soy tan rápido para activar los 2 relojes al mismo tiempo, porque activo uno y como poco pasa un segundo y medio hasta que activo el otro reloj de la otra muñeca. Así que normalmente cuando hay este desfase y el resto de la gráfica es exactamente igual entre uno y otro, es porque el desfase es mío al iniciar el entrenamiento.
Por tanto, y de forma general, tras estas semanas, un mes o así, confirmo que la precisión del pulsómetro óptico de este brazalete Kalenji HRB500 es buena, es muy buena y sobre todo es muy constante en sus mediciones y, más importante, sin desconexiones, no me ha dado picos raros, ni caídas raras, ni desconexiones del reloj, ni alguna oída de olla en un rodaje, que ya sabéis que a veces a los ópticos se les va un poco la olla, sobre todo los del reloj integrado y demás, pero nada, la tónica general en todas estas sesiones durante las últimas 3-4 semanas, prácticamente calcado los datos a los del VeritySense y por tanto yo lo considero muy buena la precisión, porque para mí el VeritySense, ya lo repito muchas veces, es una referencia. Así que por mi parte, este brazalete óptico de Decathlon, recomendado. Sí que es verdad que son 50 eurazos, son solo 30 euros menos que el VeritySense, que si quieres ir a marca y demás yo me iría al VeritySense, pero bueno, 30 euros son 30 euros. Este Kalenji vale 50, pero sí que es verdad que prescindes de funciones que sí tiene el Polar, como por ejemplo la memoria interna para registrar entrenamiento sin tener que tener ningún reloj conectado, simplemente se guarda el entrenamiento en el propio brazalete del Polar y después lo subes a la aplicación que quieras. En este caso no se puede hacer eso con el de Kalenji. En el de Polar también puedes nadar colocando el sensor en la sien, en las gafas. En este no, sí que no lo he dicho, pero en el brazalete de Decathlon no se puede nadar con él, sí que es resistente a sumergirlo al agua, pero sumergirlo en el sentido de lavar el brazalete y demás, si lo quieres meter debajo del grifo, porque tiene resistencia IP67, se puede sumergir durante 30 minutos a 1 metro de profundidad, pero vamos, que no registra pulso y aunque lo registrase, no se puede comunicar con el reloj porque ni por Bluetooth ni por ANT Plus se envía la señal debajo del agua. Un par de cosas que para mí serían mejorables de este brazalete. Lo he dicho ya, el diseño más cuidado y más refinado, que no sea tan tosco. Sí que es verdad que me gusta mucho el ajuste por el velcro, pero me gustaría que fuese un material un pelín más flexible para no ser tan rígido en el brazo. La correa esta, la más elástica, también que hubiese posibilidad de cambiar la conexión entre dispositivos, sobre todo si lo actualizas para tener la conectividad ANT Plus, pues claro, puedes tener a lo mejor varios relojes, un reloj y un ciclo computador, y si los tienes conectados los dos y encendidos al mismo tiempo, la banda se conecta a uno de los dos y tú no sabes a cuál es si no miras los relojes. Obviamente, si miras el reloj y ves que tiene el accesorio conectado, pues sabes en qué reloj es, pero tendrías que desconectarlo desde el reloj. No hay forma desde el brazalete de cambiar, de pues eso, ser un switch entre un dispositivo y otro. Eso estaría bien tenerlo sin tener que desemparejarlo de un reloj o apagarlo o del móvil o lo que sea. Y también estaría guay, pues eso, funciones más avanzadas como la de tener memoria interna para ejercicios de gimnasio sin llevarte un reloj o en natación y demás. Obviamente esto subiría el precio y creo que ningún brazalete de este estilo del rango de 50 euros tiene esto más allá del Polar VeritySense que, como digo, cuesta 80. Sí que es verdad que Cospo y demás han sacado alternativas también de 50 euros, una cosa así, pero esto ya, yo no lo he probado el de Cospo, está ahí y la verdad que, bueno, es una alternativa. Sí que es verdad que en este caso tienes el de Decathlon y tienes la garantía de Decathlon, la posibilidad de ir a la tienda si tienes algún problema, pues ya sabes, lo típico. Nada, este ha sido mi análisis del Kalenji HRB500. Tienes el enlace de compra en la nota del episodio y el análisis completo con las gráficas en palabrasrunner.com. Tenía mis dudas y por eso quería probarlo realmente en primera persona y se han despejado por completo al comparar datos con el Polar VeritySense. Así que por mi parte al menos, este brazalete óptico más barato de Decathlon está recomendado. Si tienes cualquier duda o pregunta y que te la puedes resolver, lo puedes dejar por los comentarios en iVoox, en el grupo de Telegram, por Instagram, @palabraderunner o como tú quieras. Seguramente encuentres la forma de contactar conmigo. Gracias a todos por estar ahí, por escucharme. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el próximo. Chao, chao.